morning, students. Bienvenidos a su curso de personal social. El tema de hoy es rebeliones anticoloniales. Nos dice, las rebeliones indígenas fueron protestas y luchas indígenas originadas por el descontento que generó la aplicación de las reformas borbónicas y los abusos de las autoridades hispanas. El reparto de mercancías, sistema por el cual los corregidores obligaban a los indios a comprar productos costosos e innecesarios. La mita minera, los repartimientos, el incremento de los impuestos y el cobro de tributos a zambos y mulatos fueron motivo suficiente para estas luchas. Como te expliqué en la clase anterior, ¿no? Con las reformas borbónicas, todos estos cambios que se dieron, el indígena se sentía presionado porque cada vez era excesivo el costo que se le hacía por el trabajo que él realizaba y por los impuestos que tenía que pagar aparte del trabajo. Entonces el indígena, por esta presión ya de trabajar y no tener nada para él comer o quedarse él con algo para poder alimentarse, va a ocasionar que comience a especular y a reunirse en secreto y dar un golpe, en este caso al virrey. Ahora, pero esto no pudo ser ya sin antes una previa planificación y comenzar de a pocos. Y así fue como se inició. Nos dice, de las diversas revueltas indígenas, destacó la rebelión liderada por Túpac Amaru II y la revuelta encabezada por Túpac Katari en la zona del Alto Perú, que fue reprimida por el gobierno colonial. La inconformidad de las élites criollas. Al principio del siglo XIX, en el Perú y México, surgieron posturas a favor de un gobierno propio dirigido por las élites criollas. Estas tuvieron la oportunidad de hacer efectivas sus representaciones en 1808, cuando el rey de España, Fernando VII, fue apresado tras la invasión francesa. En España y en varias partes de América se conformaron juntas de gobierno y a partir de los cabildos o municipalidades el propósito era desconocer el poder ilegítimo de José Bonaparte mientras Fernando VII permanecía prisionero en Bayona, Francia. El virreinato peruano se mostró en contra de las juntas de gobierno americanas y de todo intento de reformismo político. Temían perder su prestigio como centro administrativo y privilegios comerciales. El virrey Fernando de Abascal se mantuvo reacio a las reformas liberales. Sin embargo, en 1809 hubo una participación afectiva de peruanos provenientes de varias provincias de las juntas de gobierno. Ahora, en el Perú, el intento más fuerte ocurrió en 1814 en Cusco y fue dirigida por dos criollos, los hermanos Angulo y el cacique Mateo Pumacahua. Esta rebelión se difundió por la región del Cusco, Arequipa y Puno. En esta parte podemos ver, ¿no? Puno en España pasaba por problemas. ¿Ya? Napoleón, en su afán por llegar a Portugal, ingresa a España, captura al rey de España, Fernando VII, y pone a su hermano, José Bonaparte, más conocido como Pepe Botella, lo pone en el gobierno ya español, y esto ocasiona a que muchos ya criollos, especialmente apoyados por indígenas, comiencen a especular, a reunirse para poder liberarse del dominio español y dar una posterior independencia, ¿no? Aunque en su inicio ellos querían llegar a un acuerdo, ¿ya? Pero después esto se va a poner muy hostil y va a ocasionar que la única opción sería una independencia, que vamos a ver en el siguiente tema. Ahora, veamos a Túpac Amaru II. ¿Qué pasó con él?
Primero dice, durante el siglo XVIII, el movimiento rebelde de mayor resistencia fue liderado por Túpac Amaru II. Ahí podemos ver pequeñas escenas de lo que fue su levantamiento. ¿Ya? Nos dice, los reclamos de Túpac Amaru II presentó ante la Real Audiencia fueron ignorados. Por esta razón, el 4 de noviembre de 1780, los rebeldes capturaron al corregidor de Tinta, Antonio de Arriaga, quien fue juzgado, condenado y ejecutado en la plaza de Tungazuca. Esta rebelión estuvo integrada por indios, mestizos, esclavos y criollos. La primera victoria de Túpac Amaru II tuvo lugar el 18 de noviembre de 1780 en Sangarará. En enero de 1781, los rebeldes cercaron Cusco, pero fracasaron en su intento de tomarla. Criollos y curacas abandonaron a Túpac Amaru II, siendo traicionado en abril y entregado al visitador en la plaza del Cusco. Túpac Amaru II fue obligado a ver la ejecución de su familia y momento después fue decapitado. La rebelión logró la eliminación de los corregimientos y los repartos. Además se establecieron la audiencia del Cusco y las intendencias, ¿no? Túpac Amaru, lastimosamente, fue traicionado ya antes de perpetuar un último ataque que prácticamente les iba a dar la victoria, ¿ya? Esto ocasionó que él, al ser capturado, viera cómo a su esposa y a sus hijos, bueno, que se dice que uno de sus hijos se llegó a salvar, vio cómo sus demás hijos fueron torturados, ¿ya? Les cortaron la lengua, fueron severamente agredidos, ¿ya? Y él tuvo que apresar todo eso, ¿no? A él también, de igual forma, fue castigado severamente. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué fue tan cruel su castigo? Lo que querían los españoles era sembrar en las próximas generaciones, los indígenas, que nadie se pudiera rebelar ante el gobierno español, y aquel que lo hiciera sufriría las mismas consecuencias que las sufrió Túpac Amaru II. ¿Ok? Entonces esto fue la historia, ¿no?, de José Gabriel Condorcanqui. Muy bien, ahora pasamos al libro de actividades, donde nos dice: relaciona los siguientes términos y redacta una frase que explique un antecedente de las rebeliones contra el virreinato. ¿Ya? Vas a, según el término que tienes ahí, que es, por ejemplo, siglo XIX, élites criollas, ¿qué antecedentes hubo? Luego tenemos las juntas de gobierno y reformas también. ¿Qué eran las juntas de gobierno? Reformismo político, ¿por qué se da una reforma política? Ahora, José Bonaparte y Fernando VII, ¿qué relación tienen? Bueno, José Bonaparte no suplantó en el poder al rey de España, que era Fernando VII. Muy bien, en el nivel avanzado dice: imagina que eres un periodista del virreinato y debes informar sobre el triunfo de la rebelión de Túpac Amaru II. Redacta una noticia tomando en cuenta aspectos como principales planteamientos de su rebelión. ¿Cuáles fueron los principales planteamientos de su rebelión, ¿no? ¿Por qué se estaba rebelando? ¿Cuál era la causa? ¿Por qué lo hacía? ¿Y qué quería? Hechos sobresalientes de su levantamiento. ¿Cuál fue lo más importante? ¿Cuál fue lo relevante que él hizo de su levantamiento, ¿no? Y la consecuencia de su rebelión. ¿Cuál fue la consecuencia? Bueno, en una parte, ¿no?, fue castigado severamente, prácticamente murió, pero también dejó un motivo al indígena de que también, si uno se junta, si uno se pone de acuerdo, puede lograr grandes cosas. ¿Ya? Muy bien, dominguinos, hemos llegado a la parte final del tema. Muchas gracias. The leaders of today, tomorrow, and forever.